Le estaba anunciando, esperábamos la conexión con la doctora Gabriela Farstein. Ella es doctora en educación, docente de UBA y Flaxo, integrante de OMEP, autora de Educación y Cuidado en la Primera Infancia. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, hemos tenido por ahí algunos inconvenientes, disculpe. Estamos bastante lejos. ¿Usted es de dónde? Porque siempre conversamos con gente de todo el país con el observatorio. De Buenos Aires. Bueno. Lo mío es aburrido. No, 1.200 kilómetros nada más nos separan, pero bueno, la tecnología nos permite unirnos. Le agradezco muchísimo por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. El Observatorio de Argentina por la Educación siempre produce, o por lo menos cada 15 días, informes muy interesantes sobre la educación, y la verdad que en este caso reparamos en que ayer presentaron un informe sobre los jardines de infantes, nuestros niños, y la verdad que le queremos preguntar a usted qué conclusiones arribaron con este informe, qué detectaron con nuestra educación inicial en la Argentina. Sí. Bueno, te cuento en primer lugar, yo no participé de la elaboración del informe. Bien. O sea, yo colaboro con Argentinos por la Educación comentando el informe. Sí. Con lo cual, bueno, el informe es público y ahí justamente muestran distintas cosas interesantes. Para mí, una de las cosas más importantes te hago como un mini resumen, ¿no? Por un lado, por supuesto. La importancia que tiene el nivel inicial, que tiene el jardín de infantes, no solamente para la persona, digamos, el que hoy es niño o niña, sino también todo lo que a esa persona le va a aportar en el futuro. Claro. ¿No? O sea, cada vez hay más estudios que muestran que la asistencia al jardín de infantes redunda no solo en mejoras en la escuela primaria y secundaria, sino mejoras en el resto de la vida de la persona, digamos, en sus posibilidades de conseguir buenos trabajos, y redunda también socialmente en que haya menos desocupación e incluso, según diversos informes longitudinales, ¿no? Informes por ahí a 20 años, que las sociedades que invierten sus esfuerzos en primera infancia tienen incluso hasta menos tasas de criminalidad 20 años después, lo cual la verdad que no es poca cosa. Claro que sí. Entonces, esto tiene que, digamos, las acciones en jardín de infantes y en primera infancia en general, entonces tienen que ver, por un lado, y en primer lugar, con los derechos de esos niños y niñas que por ahí son muy chiquitos y que no pueden expresarse de una manera que las personas adultas comprendamos, porque expresarse se expresan, pero muchas veces no los entendemos, ¿no? Y entonces somos las personas adultas quienes somos responsables por garantizar sus derechos a una vida digna, a una educación, a un bienestar cotidiano, ¿no? Y además, por supuesto, a garantizar su futuro. Pero además de esto, también cada vez más se están identificando las mejoras sociales que implica trabajar en primera infancia. Bien. Y por ahí, lo que sí me interesa resaltar es que el informe se dedica básicamente a lo que son las salas de 3, 4 y 5, y lo que yo quiero resaltar es que en las salas más chiquitas, de 0 a 3, tenemos una deuda enorme, como país y como mundo, te diría, porque en realidad, ¿sí? Con seguir incrementando y mejorando la educación de la primera infancia en las salas de 0 a 3. Que, si querés sobre eso te explico un poco más. Sí, por supuesto, nos interesa muchísimo. Además, porque una de las cosas que resalta el informe y con lo cual se titula este informe para los medios de comunicación, es que han detectado que más o menos estarían faltando unas 24.000 aulas para garantizar la cobertura de esa educación. De salas de 3, 4 y 5, digamos. Claro que sí. De hecho, el informe muestra que para la sala de 5 estamos cerca de alcanzar la universalización, lo cual es muy bueno. Es muy bueno, Es muy bueno. Y también el informe muestra que en los últimos años se creció muchísimo, lo cual también es muy bueno y nos permite ser optimistas. O sea, digamos, todo esto y el hecho de que Argentinos por la Educación haya hecho el año pasado y este año informes sobre el tema también es optimista, porque muestra que hay cada vez un mayor interés. Digamos que cuando hablamos de educación hablamos también y en gran medida de la educación de la primera infancia, que es un tema que hasta hace
unos años estaba considerado casi una cuestión, bueno, privada de la digamos, únicamente algo que correspondía a las familias, y cada vez nos damos cuenta que es un interés del Estado. ¿Qué pasa con la primera infancia? Más allá de que la responsabilidad primordial o primera por la educación y cuidado en la primera infancia lo tienen las familias, pero tiene que ser un interés del Estado, y el Estado tiene que poder garantizar, y acá viene un punto importante, no solo el acceso, sino también la calidad. Uh-huh. Y acá es donde no alcanza solo con construir aulas. Claro. Cuando hablamos de calidad no alcanza solo con construir aulas, sino que hay que pensar en políticas públicas que apunten a la cualificación del personal. Con esto me refiero a exigir formación y a garantizar condiciones laborales que garanticen la permanencia del personal y el interés del personal, digamos, ¿no? Porque si cada vez más la docencia va teniendo menos atractivos, o sea, estamos en una situación en donde cada vez menos gente elige la docencia. Claro que sí. Esto por un lado, lo cual es gravísimo, ¿no? Porque podemos construir aulas, pero si no tenemos docentes adentro de las escuelas, no hacemos nada con las aulas, ¿no? Exactamente. Y claramente el personal docente y la cualificación del personal docente es el factor clave de la calidad. Vos podés tener los mejores diseños curriculares, las mejores aulas, los mejores enfoques, los mejores materiales, pero la diferencia te la hace el personal docente. Y bueno, por eso es muy importante, entonces, apuntar ahí enormemente con las políticas públicas, y en 0 a 3, digamos, 0 a 3 me refiero a los edad. Servicios sí. De educación y cuidado para 0 a 3 años, que es lo que habitualmente llamamos jardín maternal. Exactamente. Ahí la situación es crítica porque tenemos no solo una oferta escasa, sino también una alta fragmentación. Esto quiere decir que las acciones de educación y cuidado para la primera infancia a veces están desarrolladas por los ministerios de educación, pero a veces por otros ministerios, salud, desarrollo social, a veces desde organismos privados. A ver, para hacerlo en un lenguaje muy sencillo, toda organización laboral, ¿sí? Por la propia ley de contrato de trabajo, toda organización laboral con más de X cantidad de empleados y empleadas tiene que tener un jardín maternal. Entonces, esos jardines maternales no están regulados de la misma manera que el sistema educativo. Correcto. Entonces, las maestras y maestros que trabajan en esos jardines maternales no están alcanzados por el estatuto docente, ni trabajan bajo las mismas condiciones laborales que sus colegas de otros niveles educativos. En concreto, ganan menos, tienen peores tipos de trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Apenas pueden, se van a otro trabajo. Correcto. O sea, se les exige el título, pero están peor. Entonces, ese servicio educativo que te brinda tu organización laboral va a ser de peor calidad, por más buena onda que le pongan. O sea, por supuesto que rescato el enorme trabajo que realizan claro, me imagino. Las y los docentes por trabajar en condiciones muchas veces que no deberían hacerlo. Hablo de condiciones edilicias, de higiene, pero por supuesto condiciones laborales. Hacen un enormísimo esfuerzo, pero el Estado es quien debería, a través de políticas públicas de regulación, sin ir más lejos, garantizar que todas esas maestros y maestras que trabajan en esos casos estén en la misma situación que sus colegas de otros niveles educativos. Qué interesante que charlar con usted, doctora Gabriela Farstein. La verdad es interesante porque es el comienzo de nuestra educación. Increíble. Yo me quedo con una parte donde usted dice, hemos alcanzado y estamos alcanzando para 4 y 5 años algunos niveles interesantes, se ha mejorado en eso y nos queda la deuda pendiente de 0 a 3, como ha señalado usted. Pero el trayecto de nuestro discurso con la gente del observatorio en todo este año, cuando han presentado los informes, más o menos tenemos las mismas conclusiones que usted. La calidad educativa comienza con nuestros docentes, nuestros queridos docentes, que deben ganar muy bien.
Hemos visto en los informes que deben buscar hasta 2 trabajos y hasta 3 a veces, dispersando toda su atención, porque también tiene que volver a su casa y atender su casa. Y cada vez menos gente elige la docencia, claro, por otro lado, ¿no? También claro, otro signo grave. Otro signo grave, y también otro signo grave que comentaba con algún colega tuyo esta mañana, es los enfrentamientos que a veces se generan con las familias y en donde el Estado no está para proteger a las escuelas, ¿no? O sea, está habiendo últimamente denuncias falsas contra docentes cuando esas docentes intentan proteger derechos de los niños y las niñas y las familias atacan a la escuela, y ahí tiene que estar el Estado para proteger a la escuela cuando quiere salvaguardar derechos de niños y niñas. Y a veces es el único refugio que le queda para esos niños, ¿no? Ir a la escuela e intentar protegerse ahí. Así es, así es. Por eso las escuelas tienen que buscar las maneras de trabajar con las familias de la mejor manera que sea. Nosotras venimos trabajando, yo pertenezco a la Organización Mundial para la Educación Preescolar y junto con, y además es un orgullo que la presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la presidenta mundial, es una argentina llamada Mercedes Mayor Lasalle, con quien hemos publicado un libro el año pasado en la editorial Paidós, justamente sobre educación y cuidado en la primera infancia, y abordamos mucho estas cuestiones, no solo del hincapié en lo que hay que hacer dentro de los jardines maternales, sino también estas formas de vincularse positivamente con las familias. Muy bien, bueno, hemos conversado con la doctora Gabriela Feinstein, interesantísimo conversar con usted, doctora. Le agradezco muchísimo porque nos ha dado una opinión sobre un informe que ha presentado el Observatorio y Argentinos por la Educación, que siempre están trabajando en una cosa que es la educación y que debería ser una premisa en primer orden. Inclusive ahora que estamos viviendo un momento político, debería estar en primer lugar dentro de las plataformas, ¿no? Saber qué van a hacer con nuestra educación, que es tan importante para el desarrollo de un país. Bueno, muy amable, doctora, le agradezco mucho. Disculpe por ahí las situaciones técnicas. Disculpen ustedes que también yo me confundí con el link. No, por favor. Muchas gracias, salió perfecta la comunicación. Estamos lejos, pero ha ayudado la tecnología en este caso. Muchas gracias. Seguro. Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, qué suerte, ¿eh? Ha salido perfecta la comunicación. Muy contento de conversar con la doctora Gabriela Feinstein. Es doctora en educación, tiene los conceptos muy claros y nos ha ayudado muchísimo a pensar sobre este informe.